con el analista político Diego Reynoso. ¿Qué tal? Buen día, Diego. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, Diego, ¿cuál es tu visión o tu análisis de lo que pasó ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados? Bueno, por segunda vez el gobierno logra sostener su veto y el Congreso, si bien tiene una amplia mayoría que ha votado tanto la ley de actualización de jubilaciones como el presupuesto financiero, no ha logrado poder insistir con una mayoría de 2/3, ¿no? Esto es un hecho puntual, pero de alguna manera empieza un juego que es bastante, digamos, que es fácil predecir, porque los gobiernos de los sistemas presidenciales que no cuentan ni siquiera con un tercio, como es el caso del gobierno de Javier Milei, que tiene 15% de diputados, 10% de senadores, necesita recurrir a construir coaliciones, en este caso legislativas coyunturales, pero en este caso solo para poder defender el veto presidencial, no para armar coaliciones, digamos, propositivas, proactivas, es decir, que propongan leyes. El gobierno se ha garantizado con la famosa ley de los 300, de los 300 artículos y el decreto, por otro lado, de necesidad y urgencia de 300 artículos, ahora sostener el veto y sostener las decisiones unilaterales que esas leyes y ese decreto generaron, y entonces va a tratar de sostenerlo todo el tiempo que pueda. Entonces se juega una dinámica ahí en un Congreso que tiene una amplia mayoría que quiere ir por un lado y un gobierno que va a insistir en defender unilateralmente su posición de minoría, ¿no? Pero estos votos, los 80 de ayer, ¿no lo plantea un gobierno que va a ser difícil cuestionarle las leyes? Es un gobierno que tiene al menos hasta ahora 85, 87 diputados que sostienen no las leyes, sino sus posiciones, porque, digamos, el presupuesto universitario fue votado ampliamente por el Congreso, pero constitucionalmente el presidente tiene un poder, que es el de vetar, para sostener la posición minoritaria del gobierno. El gobierno está logrando sostener su posición minoritaria con esta coalición que formó, pero es una coalición minoritaria, es decir, de un tercio, no de la mayoría institucional. ¿Hasta dónde va a poder sostener esto? Bueno, este es digamos, ese juego que se viene, ¿no? Un Congreso tratando de poner una agenda y el gobierno intentando vetar. Me parece que el juego es delicado, ¿por qué? Porque hay otro efecto colateral a esto. ¿Qué pasa cuando el gobierno no logre juntar esos escasos 85, 84, 87 diputados y el Congreso pueda insistir? Me parece que el gobierno está en una situación de mucha debilidad, porque, por ejemplo, ayer comentaba el diputado Fino Chiaro, si no hubiésemos sostenido el veto del presidente, hoy los mercados hubiesen desplomado los bonos argentinos, los activos argentinos. Bueno, efectivamente, evidentemente habla de la fragilidad del gobierno, ¿no? Que cuando un Congreso mayoritario le aprueba una ley, inmediatamente pone en riesgo digamos, su frágil estabilidad económica, ¿no? Sin embargo, hoy, por ejemplo, tapa de Cronista Comercial habla cómo mejoraron los títulos argentinos. Por eso te estoy diciendo, en el caso de que el gobierno no logre defender el veto, muy probablemente la tapa hubiese sido otra. Y entonces ahí ves la fragilidad, me explico, del gobierno argentino, que depende de poder sostener un veto o no. Ahora, estas negociaciones políticas, ¿para vos le va a costar sostenerla? ¿O cómo la mirás así, ya muy puntillosamente? Yo creo que le va a costar sostener, porque por ejemplo para la ley la de actualización jubilatoria consiguió 87 diputados. Ayer consiguió 84, 85 diputados para poder sostener el veto. Se va a ir encogiendo, porque aparte en la medida en que el costo de acompañar al gobierno sea mayor para muchos diputados que no son de la Libertad Avanza, al gobierno le va a ser cada vez más difícil sostenerla, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu visión sobre esta política nueva? ¿Cuál es el poder de los líderes? Por ejemplo, Lustó en el radicalismo, Cristina en el peronismo, y de los No, gobernadores. ¿Cómo es el análisis que haces? hoy no veo dirigentes políticos nacionales relevantes, digamos, ¿no? Que le puedan disputar popularidad
a los dirigentes del oficialismo. Eso es un hecho. El gobierno entonces, a partir de que no existen dirigentes nacionales de peso que contrabalanceen, entonces juega a hacer pequeñas coaliciones con líderes locales, por ejemplo, con el gobernador de Tucumán, Jaldo, con el gobernador Jalil. Catamarca y Misiones. ¿Cómo? Catamarca y Misiones. Ayer. Sí, claro, Jalil. Con Misiones un vínculo, digamos, más ambiguo, pero sí es cierto. Innovación Federal ahí ayer con las ausencias favoreció, digamos, la votación. Entonces va a tratar de armar ese tipo de coaliciones, romper al bloque de la UCR y demás. Pero esto en la medida en que nos surjan liderazgos nacionales, ¿no? Yo lo que estoy viendo es una debilidad muy grande en los otros partidos en la emergencia de liderazgos nacionales. Hay 2 líderes nacionales todavía dando vueltas, pero que me parece que demuestran la falta de nuevos liderazgos nacionales, que son Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Pero esto justamente habla de la poca capacidad de renovar la dirigencia política que tienen los grandes partidos. Es decir, ese concepto de peronismo y antiperonismo que se vio hasta la elección de Milei, antiperonismo duro y de otra manera, es como que se va diluyendo esa posición de antiperonismo. Yo creo que el antiperonismo hace rato que no organiza la vida política en Argentina. Me parece que fue más kirchnerismo, antikirchnerismo lo que organizó una buena parte de la política argentina. Y ahora me parece que lo que va a empezar a definir, todavía no la organiza, pero la empieza a organizar, es Milei, no Milei. Una coalición que respalda a Milei y una gran coalición que se opone a Milei, se enfrenta a Milei. Esto me parece que va a ser la dinámica de la organización de las coaliciones futuras. Diego, te agradezco muchísimo la gentileza para este diálogo. Por favor, les mando un abrazo grande. Gracias, muchísimas gracias.